Muito bem, queremos dar um saludo a você que nos acompanha nesse momento. Estamos começando em vivo o programa de saúde Instituto de Saúde Total. Queremos pedir a bendição de Deus para este programa. Padre amado, graças por poder regressar a esta emissora. Permita que este veículo de comunicação seja uma bendição, Senhor, em la vida de cada um de mis hermanos. Guarda-nos, Senhor, inspira-nos, dá-nos sabedoria, te lo pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, queremos dar a você a bem-vinda. Estamos muito contentos de estar preparando esses programas para que tenhamos, como disse a palavra de Deus, vida em abundância, saúde física, mental e espiritual. Pero também damos a bem-vinda a todos que estão sintonizados com nós por internet. Assim que todos nossos hermanos que estão em várias partes do mundo, que Deus os bendiga, para que podamos realmente entender o plano do Senhor e aguardar sua venida de maneira feliz. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Coríntios, capítulo 6, e vou ler a cita do versículo 19 e 20. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Dice la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amém. O apóstolo São Paulo como que está abismado e disse: ¿No sabes? Assim disse: ¿O ignoráis? ¿No tiene conocimiento? ¿No ha escuchado de que tu cuerpo no es tuyo? ¿De que tus órganos, tus miembros, tus células no es tuyo? Dice así: nosotros somos templo de Dios. Somos habitación de Dios. En otras palabras, pertenecemos a Dios. Y este cuerpo, mi hermano, mi hermana, dice aquí San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue comprado, y no con dólar, no con oro, no con la moneda de tu país. Dice la palabra, fue comprado por un precio infinito. Así que tenemos un valor infinito nosotros. En otras palabras, nosotros no somos un basurero. Nosotros somos una pieza muy rara, muy cara, un precio infinito. Dice San Pablo, comprado por precio. Por esto, entonces, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Hay muchos predicadores que jamás pudieron acercarse a este conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchas personas que están predicando que podemos comer de todo, que podemos tomar de todo, porque de cualquier manera la oración santifica todo. Eso no es lo que está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tu cuerpo, tus órganos, cada parte de tu cuerpo es sagrada, es santa, tiene que ser regresada a Dios en santificación porque no es tuyo, no es de nosotros, pertenecemos a Dios. Pero hay ahora que entender algo de que muchos ignoran esto. O mi cuerpo es de Jesús, como está diciendo aquí San Pablo, pero a la vez que yo no entrego mi cuerpo, no consagro mi cuerpo a Jesús, yo voy a entregar mi cuerpo, voy a consagrar mi cuerpo a Satanás. Entonces nosotros recibimos de Dios la capacidad de decisión, la capacidad de libre-arbitrio, la capacidad de decir a quién queremos servir. A la vez que yo sigo el plan de Dios a través de su palabra, yo estoy confesando de que reconozco su soberanía, yo reconozco su creación, yo reconozco su autoridad y ahora yo quiero obedecer sus leyes. Quiero obedecer sus reglas, quiero obedecer sus mandamientos, y esto involucra lo que como y lo que tomo. Los hábitos de vida,
deben ser corregidos, deben ser orientados, deben ser guiados por la voluntad divina. Así que estamos en problemas. Por eso dice la Biblia, mi hermano, mi hermana, de que el fruto del Espíritu es templanza, o temperancia, o dominio propio. No es el estómago quien debe ordenar mi vida. No es mis miembros sexuales que deben guiar mis decisiones. No es mis antojos que tienen que guiar mis decisiones. Quien tiene que guiar mi vida, mis hábitos, estilo de vida, mis decisiones, es mi mente. Y a través de la mente nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros porque estamos poluidos, contaminados, estamos profanados, entonces un espíritu maligno, un demonio, en otras palabras, va a guiar nuestra vida y vamos a ser intemperantes, vamos a ser borrachos, vamos a ser dominados por los vicios, vamos a ser adictos y automáticamente traemos oprobio al nombre de Dios y caminamos hacia la destrucción. Por eso que es muy importante entender esas citas de la Biblia. E não estamos lendo algo que está caducado, que está no Antigo Testamento, que alguno pudiera dizer que já não se aplica aos dias de hoje. Lo que estou lendo aqui é que São Pablo está falando a nós outros. Diz: ignorais ou não sabe que tu corpo é o templo do Espírito Santo? E allá em 1 Coríntios diz: se alguno destruyere este corpo, Deus lo destruirá também. Y entonces nos viene la pregunta, ¿por qué Dios tiene que destruir a quien se destruye? Porque como mayordomos nosotros no aprendemos a cuidar de la sangre, de la mente, del estómago, bueno, de todo el cuerpo. Tenemos que aprender a cuidar, es una tarea sagrada, porque el Espíritu Santo quiere habitar en un lugar limpio, quiere habitar en un lugar que esté consagrado a Dios. El Espírito Santo, já habla a palavra, é um Espírito que é santo, assim que ele não vai habitar na mundice, não vai habitar onde uno come e toma de todo, uno não se cuida, não se conserva consagrado ao Senhor. O sacerdote, no Antigo Testamento, devia levar a frase, santidade ao Senhor. E a palavra de Deus, em 1 de Pedro, diz assim, que nós outros agora devemos ser uma geração santa, um povo escorrido, um povo santo, apartado para uso de nosso Criador. Assim que em esses 30 minutos quisiera falar de la Bíblia, de que a Bíblia tem um programa de saúde, a Bíblia tem um programa de templância, de temperância, a reforma para a saúde deve ser este braço direito para levar-nos a cumprir com o desejo de Jesus que dijo, eu he venido para que tenham vida e la tenham em abundância. Então, agora vou ler aquilo que menciona São Pablo na segunda carta de Coríntios, e o capítulo 6 diz assim, porque nós outros temos que decidir a quem vamos servir, se é a Cristo ou a Satanás. Então, diz 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16, e que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Capítulo 6, versículo 16. É uma pergunta. E que acordo, quer dizer, que harmonia há entre o templo de Deus, e diz allá, conforme leemos em 1 de Coríntios 6, que o templo de Deus é nosso corpo. Então, que acordo que há entre nosso corpo e os ídolos? Então, diz mais, porque vosotros sois o templo del Dios viviente. Como Deus dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mira que el Señor quiere habitar entre nosotros, quiere guiarnos, quiere bendecirnos, quiere prosperarnos. Pero hay una condición. El Señor quiere que nos consagremos a Él. Es lo que estoy leyendo aquí. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Pero entonces, como quando eu era de outra igreja, eu nasci em uma igreja que não ensina nada de la Bíblia. E aí uno nomás põe a língua em el culto, afuera, ele põe aí um papelito a la língua e uno vai a la casa, pero não aprende nada de Deus.
Y ahora uno está enterrado en la tradición y las cosas que uno aprende de la carne, ahí comemos carne de cerdo y tomamos vino y tequila y hacemos fiesta y bailamos. Y esta iglesia no habla nada de esto. Entonces la Biblia dice, ¿qué armonía hay entre el cuerpo, el templo del Espíritu Santo y los ídolos y la idolatría? Entonces hoy nosotros somos llamados a seguir a Jesús, obedeciendo su palabra, consagrándonos a Él, y esto involucra el estilo de vida, los hábitos del remanente, es andar en armonía con los principios de la palabra de Dios. Entonces dice así, versículo 17, por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mira la condición que el Señor nos impone a mí y a usted. Apartaos, salid de en medio de ellos. ¿De ellos quién? A los que sirven a Baal, a los que sirven Babilonia, a los que sirven el mundo, a los que sirven Satanás, a los que sirven a sus antojos. Salid, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo me acuerdo, hermano, mi hermana, cuando yo no conocía de Dios. Todos los años, a lo largo del año, engordábamos un cerdo, un puerco, un chango, y ahí entonces este marrano estaba gordo el mes de diciembre. Y ahora entonces el mes de diciembre, toda la familia se reunía, hacíamos una fiesta, compraba mucho alcohol, tequila, cerveza, y ahora mataba este marrano, este puerco, este cerdo, y hacíamos una gran fiesta que empezaba en Navidad y corría la fiesta hasta el primer del año. Era algo tremendo. Pero yo me acuerdo de que uno se enfermaba. Y dice la palabra de Dios, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Yo quiero decir que cuando vamos a Jesús, el Señor quiere cambiarnos. Hemos escuchado predicadores que están hablando así. Al Señor no le importa, venga como estamos. Hay una diferencia entre recibirnos como estamos y permanecer como estamos. Cuando venimos a Cristo no importa quién somos, si es borracho, si come cerdo, si es adúltero, si es ladrón, mentiroso, inmundo, no importa. El Señor nos acepta como estamos. Pero a la mera hora que el Señor nos agarra en sus brazos, el Señor nos quiere transformar. ¿Por qué? Porque Él quiere reflejar en nosotros su carácter. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos en Cristo si tomamos alcohol, si fumamos, si tomamos drogas, si comemos carnes inmundas, si estamos comiendo queso, exceso de azúcar, exceso de sal y esas cosas todas? El Señor dice muy claro, no toquéis lo inmundo. Y sigue la palabra de Dios. Versículo 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y no termina con el capítulo 6, porque el capítulo 7 de 2 de Corintios va a decir así en el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ahora ponga atención en la palabra, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso está maravilloso. Más claro que esto, ni el sol del mediodía. Porque San Pablo dice muy claro aquí que el Señor quiere ser mi Padre. El Señor quiere apartarme de la contaminación y dice, limpiémonos de toda contaminación. Mira la palabra, toda contaminación. Tanto del cuerpo como del espíritu. Así que debemos orar, debemos leer la Biblia, debemos ir a la iglesia, debemos participar de las vigilias, de los cultos de la iglesia. Todo está bien, del espíritu. Pero nos olvidamos de la carne. La contaminación de la carne. Porque saliendo de la iglesia vamos a tomar café. Saliendo de la iglesia vamos a tomar alcohol.
saliendo de la iglesia vamos a bailar, saliendo de la iglesia vamos a hacer mil cosas como comer queso, comer dulces, comer tanta cosa chatarra. Estamos contaminando el cuerpo. Y San Pablo dijo así: limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. Así que las dos cosas tienen que ir a la vez. Y la iglesia remanente falló en ese punto. Eso es lo que estamos tratando de no condenar, porque no estamos aquí para juzgar a nadie, pero falló en promocionar esta parte del mensaje de Dios, del mensaje de Jesús. Porque cuando Jesús vino, Él no sentó a los discípulos ahí a dar profecía, a dar tanta doctrina. El Señor decía así: venid, miren cómo hago y hagan lo mismo. Eso estamos fallando hoy, porque no estamos curando a la gente, pero mucho menos curando a nosotros mismos. Entonces debemos empezar con esta reforma de purificación, limpieza con nosotros mismos y después enseñar a la gente a hacer lo mismo. Y eso no es nada nuevo, eso está en toda la palabra de Dios. El Señor quiere pureza, el Señor quiere santificación, porque nos estamos preparando para la glorificación, estamos preparándonos para sentar en la mesa de los ángeles, estamos nos preparando para la última tarea, la última obra de la iglesia. Si decimos que queremos ser parte del remanente entre los 144,000 y predicar con poder la palabra de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, porque eso no es por fuerza, no es por violencia, esto es por el Espíritu. Pero el Espíritu Santo no va a habitar en un cuerpo inmundo, el Espíritu Santo no va a habitar en un cuerpo profanado. Y si estamos metiendo ahí sobre este altar a Satanás, un mugrero, el Espíritu Santo se ofende, está siendo resistido y se va a apartar de nosotros. Así que este tema es un tema muy importante. El tema de la salud en la Biblia es como el brazo derecho del cuerpo. Es lo que va a abrir campo, abrir la puerta, abrir las oportunidades. Y a la vez que nos levantemos y prediquemos estos temas en la iglesia, y prediquemos este tema para la iglesia remanente, entonces el Espíritu de Dios va a sentirse ahora en libertad para hacer la obra que tanto tiempo Dios está esperando, que es terminar la predicación del Evangelio. Bueno, yo quisiera leer algo un poquito pesado, está en el libro de Daniel. El profeta Daniel, capítulo 12, menciona así, Daniel capítulo 12, y dice la palabra de Dios hablando de esta purificación. Dice el versículo 10, muchos serán limpios. Daniel 12, 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos. Y todavía sigue, dice más, y purificados. Mira cómo la Biblia es maravillosa. Si nosotros somos un templo, si somos un santuario, entonces debemos contaminar o purificar ese santuario. Claro que conforme Pablo mencionó allá en 2 de Corintios 7:1, debemos purificar. Y aquí dice así, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Y le pregunto, ¿por qué no todos? La revista Nacional Geográfica en el año de 2005 hizo una comparación de los pueblos que viven más de 100 años de vida. Y cuando analizaron los adventistas allá en Loma Linda, descubrieron que un gran grupo de adventistas del séptimo día son vegetarianos. Así que los adventistas están en destaque como los moradores allá de Okinawa en Japón y allá de Cerdeña en Italia, por vivir en más de 100 años de vida. Pero yo le pregunto, ¿están realmente los adventistas viviendo esta luz toda que el Señor ha dado? Yo creo que apenas un 39% de los adventistas se dicen vegetarianos. Pero aún los vegetarianos comen queso y tantas otras cosas condenadas. Hay que haber un despertar en la iglesia. Los pastores tienen que despertar, predicar este mensaje que está empolvado, que está guardado. Debemos sacar esta doctrina para la iglesia, aprender, para entender. Y no estamos para condenar a los pastores, ni a los ancianos, ni a los hermanos adventistas,
porque sou adventista também. Estamos aqui para ajudar a igreja. Estamos aqui com este ministério para apoiar a las iglesias, porque aqui diz que muitos escucharão esse mensagem. Pero vamos seguir a cita de Daniel 12:10. Dice mais: muitos serão limpios, emblanquecidos e purificados. Pero agora sigue a cita, diz assim: los impíos procederão impiamente. Y ninguno, ahora mira, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que si nosotros podemos entender que este cuerpo es sagrado, que es santo, y que el Espíritu Santo de Dios quiere habitar en nosotros, hay esperanza. Pero si nosotros decimos así, a mí no me importa, como de todo, hay que cuidar con el pecado contra el Espíritu Santo. Porque dice que muchos serán limpios, no todos, porque no quieren aceptar la reforma pro salud. Y esta doctrina o esta idea de la reforma pro salud no es una idea de su servidor, que me senté ahí a la esquina y tuve una idea de traer este sermón. Tampoco no es idea de Ellen White, que tuvo unas visiones, escribió unos libros. E tampouco esta ideia não é de Moisés, que tuvo aí a ideia e agarrou 5 livros, o Pentateuco, e lo puso aqui. Tampouco não é de Moisés. Esta ideia, a reforma para a saúde, é ideia de Deus. É ideia de Deus. Desde o princípio, o Senhor dijo a los padres, allá em el Edén: este fruto proibido é mío, não toquem, não se acerquem, não comam, porque em el dia que comerem, certamente perderão a vida. Assim, meu irmão, minha irmã, estamos hoje predicando esse mensagem porque é mensagem de purificação. Em esta hora, Jesus entrou em el lugar santíssimo, está realizando uma obra de purificação. Pero a la misma hora que Jesus entrou em el lugar santíssimo para borrar nossos pecados, para limpiar a contaminação moral de nossos pecados, de maneira paralela, o Espírito Santo quer entrar também em el santuário, pero não em el cielo, aqui, em esse santuário, e limpiar-nos de toda contaminação. Assim que é uma obra divino-humana. Uma parte la hace Deus e outra parte la hacemos nosotros. Pero a parte que hacemos nosotros, Deus não vai hacer. O Senhor não vai quitar a pizza de minha boca, e nem tampouco o gelado, e nem tampouco as sodas, e nem tampouco o budín e todas as outras coisas que comemos que não devemos comer. Assim que é uma obra de purificação, pero divina, humana. Uma parte la hace Deus, outra parte la hacemos nosotros. Quisiera ler algo. Está em el livro de la hermana White, Consejos sobre la Salud. E este livro, em la página 458, Consejos sobre la Salud, diz assim: hablando de la obra del maligno, Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Deus não guarda em forma especial. Está muito claro que o inimigo domina as pessoas que Deus não tem controle. E mais abaixo diz assim, na mesma página 458: al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermidades e desastres, a tal ponto que cidades populosas serão reduzidas a ruínas e desolação. Uau, isso é tremendo, hein? A você que vive em Nova York, a você que vive em las grandes metrópoles, allá em Miami, Chicago, aqui em Los Angeles, mira o que disse: o inimigo produzirá enfermidades e desastres a tal ponto que cidades populosas serão reduzidas a ruínas e desolação. E de que maneira? E disse aí, agora mesmo está obrando. E mais abaixo diz: miles de seres perecem em la pestilência. Essas plagas irão menudeando mais e mais e serão mais e mais desastrosas. Então, haverá enfermidades e desastres também, desastres naturais,
que irão acabar com muitas das cidades grandes. Não é este um aviso de Deus que limpiemos este corpo? E quando passou a hora do ano 2013 para 2014, se anunciou que já se descobriram 39 superbactérias, que já nenhum antibiótico pode aí enfrentar. Então, é um anúncio de que o Senhor quer que nos limpiemos, porque quando o sistema imune está em sua força, em sua totalidade, nenhuma superbactéria nos vai a derrumbar, nada nos vai enfermar se temos a bendição de Deus. E a bendição de Deus não é apenas uma planta, não é uma comida especial, não é um antibiótico. A bendição de Deus é quando nós lhe obedecemos. Esta é a bendição que necessitamos ter, como disse allá em Deuteronômio 28, e eu termino esta primeira parte, esse primeiro segmento, lendo Apocalipse, capítulo 21. E diz assim o versículo 27, hablando de la ciudad santa, de la nueva Jerusalém, de la morada eterna, de la Canaã celestial, diz assim: não entrará em ella, en la ciudad de Dios, ninguna cosa imunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que la Biblia menciona que no entrará en la ciudad santa nada comum, nada impuro, nada profanado. Todo que vai entrar na cidade santa será consagrado a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, os impíos não podem entender isto. E hoje o Senhor nos está chamando para consagrar-nos, para purificar-nos, para limpiar-nos, como disse Daniel 12:10, para sermos emblanquecidos, purificados em la preciosa sangre del Cordeiro. Que Deus lo bendiga, meu irmão, que ao estudar este livro sagrado, podamos entender que há um plano que está intocado, há uma obra que está intocada, pero já é tempo agora de começar a predicar esta palavra em sua totalidade, de maneira completa, começando com os pastores, com os ancianos, com os evangelistas, com os maestros, com todos os que se dizem líderes. Há que viver a palavra, não somente em teoria, não somente em doutrina, pero por prática, e o Espírito Santo vai venir com poder para que este evangelho pueda ser predicado a toda a gente, e então vendrá o fim. Pero a la vez que vivimos a reforma pro salud, agora devemos levar a obra médico-missioneira para ajudar a gente que está fora e que não conhece da palavra de Deus, a gente que está desahuciada, que não tem esperança, que não tem agora que fazer porque já não sabe o que fazer. Nós temos a resposta. Que Deus lo bendiga para que podamos sentir o toque do Espírito Santo e cambiar nossa vida. Amém. Muito bem, agora entramos na segunda parte do programa e este momento vamos estar falando tema de muita importância. Já começamos o dia lunes a falar sobre cuida tu hígado. Cuida tu hígado. Vamos entonces ahora poner en la pantalla una presentación de PowerPoint para que usted pueda tener ilustrado entonces este programa que vamos traer hoy, que es el cierre. Vamos tener ya 1h30, vamos estar hablando ahora de la importancia del cuidado del hígado. Entonces, como podemos ver en la pantalla, ya tenemos ahí la idea de la creación del ser humano. El ser humano no es obra del acaso. El ser humano no es el resultado de una explosión cósmica. El ser humano no es una evolución de monos. El ser humano es la idea de un Dios de amor, un Dios sabio, un Dios científico, un Dios que tiene mucha creatividad, porque Él, conforme vemos en la pantalla, Él crió el ser humano del polvo de la tierra. Pero Él tenía, dice la palabra de Dios allá en el Salmo 139, no voy a hablar mucho de la Biblia porque ya hablé de la Biblia, pero el Salmo 139 dice que Él tenía un libro, Él tenía un programa, Él tenía un bosquejo. Así que Jesús no vino ahí, como estamos mirando, y apenas hizo un muñeco y ahora le dio vida. El Señor tenía todo escrito, los ojos, los sistemas, los miembros, la textura de la piel, cabello. Y ahora Adán
es el fruto de una inteligencia superior. Así que nosotros no somos fruto del acaso. No venimos traídos por un pájaro o nacemos en un lodo del charco. Venimos nosotros de una idea de un Dios sabio. Así que cuando miramos el aparato, los sistemas del cuerpo, ¿no? Y especialmente el aparato digestivo, eso es algo maravilloso. El Salmo 139 dice, estoy maravillado. Cuando vemos la combinación de las químicas para asimilar la nutrición, dar energía, dar la fuerza, dar la vida, y después el aspecto de desintoxicación para eliminar esas toxinas, estamos maravillados, como dice el Salmo 139. Muy bien, entonces, cuida tu hígado. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a cuidar algo si no conocemos? ¿Cómo vamos a cuidar algo si no sabemos cómo cuidar? Entonces vamos a leer una cita que nos da una idea de cómo el Señor quiere que cuidemos de nuestro hígado, de nuestros órganos, de nuestro cuerpo. Ahí está en la palabra de Dios, en la pantalla miramos esa cita, está en el libro de Éxodo, capítulo 15 y el versículo 26. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Muy bien, ahí está la cita bíblica que yo menciono, de que es importante que usted la tenga subrayada, pintada en tu Biblia, porque habla ahí de la dieta divina y de la dieta mala, la dieta de Egipto. Y si usted pone atención, en la dieta de Dios promueve salud, y salud es vida. Salud es vida. No puede haber vida si no hay salud. Entonces el Señor está hablando claramente, yo quiero sanarte y voy a quitar las enfermedades de en medio de ti. Y ahora usted va a decir, ¿y cuáles eran las enfermedades de los egipcios? Así que la arqueología, la ciencia que busca las cosas del pasado, que hace excavaciones, ellos han encontrado a través de las momias, a través de esos restos que quedaron del pasado, ellos encontraron que las enfermedades de los egipcios, allá en el Antiguo Testamento, eran las mismas enfermedades modernas. Diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades venéreas o sexualmente transmisibles, eran esas enfermedades. ¿Y por qué los egipcios se enfermaron? Yo coloqué en la pantalla para que usted tuviera una idea, porque eran el mismo estilo de vida que tenemos nosotros hoy. Una dieta muy alta en grasa, mucha proteína animal, comían mucha gordura, en otras palabras. Y como consecuencia, el colesterol elevado, mucho azúcar, y ahora como consecuencia, azúcar en la sangre. Una dieta muy baja en fibra, mucho refinado. Ellos tenían técnicas como tenemos nosotros de destruir la comida de Dios, de destruir la comida original. Y ellos estaban entonces teniendo una dieta muy baja en nutrientes. Y yo le digo, si usted no pone gasolina en tu carro, ¿cómo va a correr tu carro? Y si usted no tiene el material, la piedra, el cimiento, los bloques, ¿cómo el pedrero va a construir la pared? Y entonces, si no tenemos los nutrientes en el cuerpo, las vitaminas, los sales minerales, los minerales, todo, entonces el cuerpo no puede tener buena salud. Y también, ahora, el colmo de todo eso que hablé, poco o nada de ejercicio. ¿Usted hace ejercicio? Es una buena pregunta. ¿Qué ejercicio hace? ¿Cuántas veces lo hace? ¿Qué tanto tiempo lo hace? ¿Qué hora lo hace? Hay que aprender muchas cosas. Y por eso criamos este programa para ayudarle. Porque usted pudiera decir, no, es que no tengo tiempo. Y así nos defendemos bien. Tampoco yo no tengo tiempo. Pero lo hago. Por lo menos 3 veces a la semana hago mi ejercicio. Entonces tenemos que ahora aprender a cuidarnos. Porque si yo no hago ejercicio, no como comidas
enteras o integrales, y si yo no conozco nada de mi cuerpo, ¿cómo que el Señor me va a bendecir? Eso no es una magia, ¿sí? O un acaso. Salud, como estamos estudiando en la Biblia, en la palabra de Dios, es resultado de la bendición del Señor, porque Dios es el único que puede decir, yo soy Jehová, tu sanador. El doctor no puede decir esto. El doctor puede poner el yeso, poner la medicina, pero quien va a curar el brazo quebrado es Dios. Así que el naturista le puede dar una planta, un suplemento, un consejo, una sugerencia, pero quien va a curar es Dios. El único que puede curar al ser humano es quien lo crió, porque Dios conoce la fórmula, la receta de cómo poner los ingredientes otra vez para que este órgano, ese sistema, este cuerpo pueda repararse y curarse. Así que hay que estudiar cómo cuidar del cuerpo, cómo cuidar de la inmunología y el cuerpo va a repararse. Pero eso entonces tiene, todo lo que estoy hablando tiene mucho que ver con el hígado. Y ahora miren, por no conocer el cuerpo y no saber cuidarlo, mira lo que viene como consecuencia. Dice la sierva de Dios en esa cita, así, vamos a leer juntos. Está en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, en la página 198, dice, por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Mira, está muy claro, ¿no? Millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales. ¿Por qué? Porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. Ya el día lunes hablé sobre la importancia de comer a su hora correcta. Comer de manera correcta, a su hora correcta, para que podamos dar al cuerpo, especialmente al sistema digestivo y al sistema hepático, su descanso merecido. A la vez que usted está comiendo todo el tiempo, picando una fruta, comiendo, tomando un vaso de leche, sus sistemas todos están estresados, trabajando constantemente, no hay descanso y el cuerpo requiere ese descanso. Entonces vamos a dar una mirada en el aparato, en los aparatos de la digestión. Y vamos a ver entonces la importancia del sistema hepático. Aquí tenemos entonces el sistema digestivo. Usted mira, la digestión empieza por la boca, por la trituración del nutriente en los dientes, la mezcla de los jugos salivares, que ahí está, pero ahora viene el esófago, el estómago, y entonces el duodeno, el colon, pero ahí está para apoyar esa digestión vários outros órgãos, especialmente o sistema hepático, que está compuesto do hígado, da vesícula e do pâncreas. Este é, então, o sistema que vai dar o respaldo a tus digestiones. Então, agora aqui podemos ter uma ideia, mirando o hígado de maneira mais detalhada. O hígado é o órgão que está sendo considerado como el órgano número 1. Vamos mirar en esta otra diapositiva, aquí está. El órgano número 1, ¿por qué? No solamente por su tamaño o por su peso, tiene más de 1,5 kg, pero es por su importancia. El hígado es una fábrica en el cuerpo. Una fábrica, vamos a ver ahora, el hígado contiene más de 500 funciones, así que no, aquí este programa de 1 hora y 1 hora y media, no nos alcanzaría a hablar nada de eso, más de 500 funciones. Así que cuidar del hígado es de vital importancia. Si usted quiere tener una buena piel, si usted quiere tener su sistema reproductivo funcionando, si quiere embarazarse, tener la menstruación correcta, si usted quiere tener su próstata en orden, los varones, si usted quiere tener buenas digestiones, si usted quiere tener tu sistema hormonal a la hora que entra en la menopausia, todo trabajando bien, cuida del hígado. Pero más importante que todo esto, y ahora ponga atención, si usted no quiere tener un cáncer o enfermedades crónicas, artritis y todas esas enfermedades, cuida tu hígado. Este es el tema de esta tarde, de vital importancia. Así que las funciones del hígado son muchas. Vamos a mirar aquí algunas diapositivas que van a nos dar una idea de algunas funciones, porque como mencioné, son más de 500 funciones, así que no alcanzaría el tiempo para hablar mucho.
Pero el básico queremos dar aqui agora uma ideia de lo que você tem que saber para que você pueda cumprir com o cuidado de tu corpo, especialmente do sistema hepático, e aí está o hígado como o órgão mais importante. Já he mencionado que temos o segundo órgão mais importante, é o pâncreas, e isto talvez em el futuro vamos fazer outro programa específico, porque hoje estamos vendo o avance, o aumento de casos de diabetes, não somente tipo 2, também diabetes 1 ou juvenil, e tantos casos, não somente nesse país, mas em el mundo todo. E isso tem uma razão muito grande, porque não sabemos cuidar do pâncreas também. Pero o pâncreas, o hígado e a vesícula, os três trabalham unidos para apoiar todas as funções do corpo. E isso é algo maravilhoso. E a la vez, então, hablando do cuidado do hígado, você pode ver, por dizer, que se você tem um problema renal, você tem 2 riñones. Se você tem um problema, vamos dizer, broncorrespiratório, você tem 2 pulmões. Pero quando você tem um problema cardiovascular, você tem apenas um coração e apenas um hígado e apenas um pâncreas. Assim que há que aprender a cuidá-los, porque uma vez que se acabou a função do hígado, já não resta muita esperança. Talvez uma última seria um transplante, pero esto seria algo, talvez em tu situação, algo fora de tu realidade, porque um transplante de hígado lhe vai custar um promédio de 140, 150 mil dólares. E não é somente isto, é onde encontrar um hígado, porque não há tantos hígados à disposição da gente para fazer um transplante. E um transplante de hígado se requer um custo muito alto, porque se requer a presença de muitos médicos à vez para poder fazer esse tipo de procedimento. Então, isto não é assim algo como por dizer algo comum, isto é algo que devemos poner toda nossa atenção para que podamos entender, enquanto lo tenemos trabalhando bem, quão importante é o hígado. E é um órgão super forte. Mira aí, então, há funções metabólicas. Vamos falar um pouquinho mais de isso. Almacenamento é como um storage, é onde se guardam certas coisas que vamos estar falando agora. Já mencionei que ele tem funções digestivas. Já regressamos com este ponto que é super importante. E excreção. Desintoxicação. É um órgão de limpeza do corpo de metais pesados, vamos falar disto. E trabalha, o hígado trabalha em la questão do sistema autoimune. E isso é muito importante porque miramos, como mencionamos aqui, que muitas pessoas perderão a vida por ter suas defensas bajas, por ter seu sistema imunológico desprotegido. E a última que temos aqui, pero não é a última da lista, é a função hormonal. Especialmente as mulheres têm que dar atenção a esse aspecto. Os homens têm a andropausa, pero não sofrem tanto como as mulheres depois dos 45, 48, 50, quando chega a menopausa. Assim que é grande a lista, não termina aqui. Aqui tenho uma outra gráfica que quero que você dê uma mirada, que o hígado é como um grande filtro, assim como os riñones também, e é a víscera mais voluminosa do corpo e tem funções de assimilar as proteínas, elaborar a bilis para a digestão, para apoiar as digestiones, e também a depuração da sangre. Isso é super importante se é que queremos ter boa saúde. É como um depósito de vitaminas e glucógeno, e também aí estão abaixo a lista de algumas enfermidades que podemos agora falar um pouquinho aqui por el tempo, como a hepatite A, B, C, D, E, e aí essas hepatites são agora algumas são muito peligrosas e outras não tanto, pero também devemos aprender como cuidar do hígado para evitar de incorrer em este problema. Aí a segunda temos a enfermidade que é a mais comum agora, hígado gorduroso ou hígado grasso. E há muita gente agora que não sabe, pero já tem esse problema, como a terceira aí que é cirrose. Assim que
vamos estar falando bastante nesse programa agora sobre esses problemas que devem ser reconhecidos, porque a maioria desses problemas, não têm sintomas. Quer dizer, meu irmão, minha irmã, você pode estar com as cirroses, você pode estar com hígado grasso e não sentir nada. É assintomático. Quer dizer, você vai allá no futuro sentir algo quando já está crônico, e aí é onde já peligra tu vida, ou já está, talvez, fora do alcance de fazermos algo por las vias naturais ou por um tratamento natural. E o último, claro, já havia falado, é la tan temible palavra, el câncer. El câncer de hígado é o câncer mais comum, especialmente em países asiáticos. E nós temos que cuidar. Aunque os hispanos não têm tanta incidência desse tipo de problema, pero miramos que esta nova geração, os jovens agora estão tendo enfermidades que os padres não tinham. E agora chegamos a um ponto que era ser um outro programa para falar sobre o cuidado de los jovens, donde que os jovens agora estarão vivendo menos tempo que o tempo de vida de seus padres. E por quê? Por causa de los hábitos de vida. Os hábitos de vida moderno estão destruindo as defesas. E hoje estou falando do órgão mais importante aqui, que é o cuidado do hígado. Assim que vamos ver outra diapositiva, falando de las funções do hígado. Você pode mirar comigo, então, aí temos a desintoxicação sanguínea, e esse é muito importante. O tempo já se me vai adelantando. Vamos muito pronto abrir as linhas, pero déjame primeiro dar uma ideia de lo que é o cuidado do hígado, para que você pueda ter apuntado aí os pontos mais importantes. Então, que é a depuração da sangre? O hígado está responsável por esto. O hígado tem, aí você pode mirar a primeira frase, diz: temos a fagocitose por célula de Kupffer. Essas células de Kupffer estão aí em determinados pontos estratégicos para que quando uma célula da sangre, que é a hemoglobina, está passando de seu tempo de vida, como 3 meses, então esta célula tem que ser apagada. Essa célula tem que ser quitada da sangre, porque a sangre tem que ser renovada. E isso é muito importante. Então podemos dizer que esta proteína da hemoglobina vai ser reaproveitada e é o líquido que faz esta desintoxicação, esta limpeza, esta purificação. Assim que o hígado está purificando e limpando a sangre e reaproveitando os próprios elementos para preparar um novo produto que é uma sangre nova. Assim que isso é super importante, porque a Bíblia diz em Levíticos, capítulo 17, diz assim: a vida está na sangue. E é o hígado que está responsável por isso e manter essa sangre limpa, eliminando metais e todo. Você mira, não posso ler todo aí porque seria demasiado, o tempo me ganaria, pero aí está a importância de eliminar o excesso de colesterol, a importância de assimilar as proteínas, fabricar os produtos que a proteína vai demandar, vai ser usada para ser, e a secreção de bilis, que é lo que temos que falar um pouquinho agora. Assim que são muitas as funções, pero eu quisiera colocar na pantalla aqui talvez as duas que pudiéramos dar ênfase por la palavra de Deus. E aí você mira, eu escrevi assim: digestão e número 2, desintoxicação. Por isso, em meu programa, em minha página de internet, que é www.institutodesaludtotal.com, www.institutodesaludtotal.com, colocamos allá que o programa de saúde está sobre 2 pilastras: nutrição e desintoxicação. Nutrir o corpo é aproveitar os nutrientes, comer de maneira correta, e desintoxicar é abrir as vias de eliminação para que o corpo pueda eliminar o mugrero de lo que estamos respirando, tomando, comendo e que não deveria estar em nosso corpo. Assim que é muito importante isso que estamos mencionando em esse programa. Pudiéramos ter mais tempo para poder dar mais informação, pero em el curso de obra médico-missioneira que estaremos fazendo aqui em Los Angeles, ao princípio do ano 2015, vamos estar colocando isso de maneira bem detalhada, para que os hermanos que querem fazer o curso puedan receber este material
estudiar e aprender para poder ajudar a las pessoas que estão com câncer, com artrites, com hepatites, com hígado graso ou lo que seja. Assim que é de vital importância, meu irmão, minha irmã, esse tema. Então, miramos agora na pantalla. Temos então algumas funções do hígado, como por dizer, producir la urea, ácido úrico. ¿Y qué significa esto? Es que en la asimilación de los nutrientes, el cuerpo entonces tiene el nitrógeno y otros químicos que son altamente peligrosos en el cuerpo. Y ahora el hígado va entonces como que quebrar este producto tan nocivo y transformarlo en un producto que se pueda ser llevado por la sangre y eliminado del cuerpo a través del excremento, a través de la orina, a través del sudor y colocado afuera del cuerpo. Así que es algo maravilloso. Entonces, por decir, cuando voy en la clínica y llega una persona así cansada, sin ánimo, ¿qué está pasando? La glucosa. El hígado es responsable por esto. La glucosa tiene que venir a través de los nutrientes del almidón, la proteína, la gordura, toda la alimentación que comemos, toda la comida que comemos, ahora tiene que ser llevada al estómago, va al intestino delgado, ahí está el duodeno, ahora el hígado va a agarrar esta partícula que ya está quebrada y va a transformarla en glucosa para ser asimilada en el cuerpo, en la sangre, llevada a la célula para darnos energía, para darnos este vigor para poder vivir. Entonces usted mira una persona muy joven y está desanimada, está triste, está apagada. Muchos van a la iglesia, sientan en la iglesia, están dormidos. Y aunque se está predicando un tema muy importante, uno está ahí roncando, dormido. ¿Por qué? Hay falta de energía. Entonces, si usted tiene falta de energía, cuida del hígado. Já vamos dar aqui algumas receitas, algumas ideias de como podemos cuidar del hígado para que ele pueda realizar suas funções, que são muitas. E então você tem uma ideia, dá uma mirada rápida, quão importante é o hígado para que podamos ter esse depósito de energia, ter esta sangre limpia, eliminado de toxina, todo isso para ter boa saúde. Em esta diapositiva agora vamos mirar como podemos ver a diferença quando uma pessoa tem uma cirrose ou hígado graso e então miramos o porquê do peligro. Mira a coloração quando o hígado está normal e a coloração e a textura do hígado quando ele está contaminado ou com gordura. Eu não tenho muito tempo, mas pudiera ter tempo aqui para comparar a dieta de los antepassados com a dieta moderna, como mencionei de los egípcios. Então, meu irmão, allá no passado uno pensa que eles comiam muita carne, mas era ao revés. Hoje comemos muita carne. Pero aquele tempo eles comiam uma carne de caça ou algo, era um animal que estava correndo, que estava se exercitando, que estava muito saudável. Hoje esses animais que comemos estão pura gordura, hormona, antibiótico e tanta coisa. Então estamos destruindo o corpo hoje, especialmente o hígado, como podemos ver em essa pantalla, aí quando já vem uma cirrose ou fibrose, quando está endurecido, e isso todo é o que leva o hígado a enfermar-se. E quando o hígado está um mugreiro, porque o hígado não pode ser um depósito de grasa, de gordura, de toxinas, o hígado em sua totalidade, ele devia ser um 10% depósito, pero depósito de coisas buenas, não de gordura, não de álcool, não de nada de mugreiro. O hígado devia ter, mira, ele devia ter um depósito de 3 a 4 meses para a manutenção da vida de vitamina D. E eu estava pensando, em sua sabedoria, Deus colocou a coisa pero cronometrada. É o tempo de inverno. Quer dizer, em inverno quase não há luz solar, porque todo está sombrio, é nublado, tem gelo, tem neve. Então, pero em esse tempo, uno não vai enfermar porque o hígado tem todavía guardadito aí a vitamina D, que é a vitamina que recebemos da luz solar. O hígado tem um depósito normal de vitamina B12, porque a maioria de los que deixam de comer carne estão assustados porque não entendem que se vai enfermar porque não sabe de onde vem a B12.
pero no hay que asustarse. El hígado tiene un depósito de B12 para 1 año. Así que es algo increíble como el Señor en su sabiduría hizo ese órgano tan pequeño, pero con tantas funciones. Y ahí pudiera hablar también de la vitamina A que el hígado tiene depositado. Pudiera hablar también de otras vitaminas importantes, el hierro y todo eso, pero cuando hay exceso de hierro, por decir, cuando uno come carne, come mucha carne, y entonces ahí vienen los problemas. Ahora miramos entonces, aquí tenemos el virus. En la pantalla podemos mirar ahora cuando viene el virus de la hepatitis. Ya he mencionado que hay varios tipos de hepatitis, pero la hepatitis B y la hepatitis C son las más peligrosas. Pero las otras, como la hepatitis A y hepatitis E, también en México especialmente, hay mucha incidencia y esto viene por comer en lugares donde no hay higiene. Por eso es importante comer a la casa, por eso es importante hacer su propia comida, por eso es importante lavar las manos después que va al inodoro, al baño y hacer sus necesidades. Es importante tener su higiene personal. ¿Por qué? Porque podemos estar enfermando por estar trayendo mugrero a nuestro hígado. Y este virus es un oportunista, por esto debemos desintoxicar, limpiar, exceso de gordura, todo eso para evitar este tipo de problema. No voy a hablar mucho de hepatitis porque eso ya sería un tratamento ya más direccionado, no nos alcanzaría a hablar aquí. Ahora vamos a mirar una dieta. Ahora tenemos en ese momento que dar un intervalo para anunciar aquí la estación y ya regresamos, vamos a estar hablando sobre la dieta para desintoxicar el hígado.